Estudiantes de grado sexto, bienvenidos a este año escolar y a este espacio asincrónico que nos brinda la virtualidad. En este video correspondiente al proyecto de lectura crítica, haremos una reflexión, seguidamente la exposición del tema que abordaremos en la guía. Se presentarán los puntos de la actividad y algunas recomendaciones para su desarrollo, la rúbrica de evaluación y se dará a conocer la fecha de entrega de la actividad. Iniciemos. Reflexionemos. Con esfuerzo y perseverancia podrás alcanzar tus sueños. Solo siendo constantes en lo que hacemos de la mano de Dios, podremos prosperar en lo que anhelamos. Narrar es contar, relatar o referir hechos o situaciones reales o imaginarias que ocurren a unos personajes. Se puede presentar en prosa o en verso. Esta tipología tuvo sus inicios gracias a la oralidad, por medio de las historias contadas de manera verbal que pasaban de generación en generación. Definimos el texto narrativo como el relato de acontecimientos de diversos personajes. Pueden ser reales o imaginarios, desarrollados en un lugar y en un tiempo determinado. Pero vamos a analizarlo desde un ejemplo. Veamos, tenemos un texto titulado La gallina. Un día una gallina y sus pollitos paseaban en el campo. Ellos jugaban y buscaban gusanos en la tierra. De pronto, pasaron por ahí unos cuervos hambrientos y al ver a los pollitos quisieron comérselos. La gallina se dio cuenta y corrió a defenderlos cacareando muy fuerte y moviendo mucho las alas. Al verla, los cuervos se asustaron. No pudieron comerse a los pollitos y se fueron volando a buscar alimento a otra parte. Con base en el relato anterior, vamos a analizar la estructura básica de la narración. Esta consta de 3 partes principales: inicio o introducción, nudo y desenlace. El inicio consiste en la contextualización espaciotemporal de los acontecimientos del relato. En este se presentan los personajes, el lugar y algunas acciones principales en la narración. En segundo lugar, el nudo corresponde al momento en que algunos personajes o elementos se transforman y entran en conflicto. Y número 3, el desenlace. Es el momento en el cual las situaciones narradas toman un rumbo definitivo, por lo general inesperado. Corroboramos que la historia de la gallina es un texto narrativo porque podemos dividirlo o estructurarlo en las 3 partes antes mencionadas. El inicio corresponde a la parte en que mencionan a los personajes principales y algunas de sus acciones, como jugar o buscar gusanos en la tierra, por ejemplo. El nudo corresponde a la parte complicada de la historia, en que llegaron algunos cuervos hambrientos y notaron que estaban los pollitos y podían comérselos. Y por último, el desenlace corresponde a la parte en que los cuervos se asustaron al notar la reacción oportuna de la mamá gallina. Elementos del texto narrativo. Entre ellos notamos el tiempo, espacio, personajes y narrador. El tiempo es la duración de las acciones en el relato. Este a su vez se clasifica en tiempo cronológico, que hace referencia a fechas u horas. Por otro lado, encontramos el tiempo atmosférico, que introduce información específica acerca de fenómenos de la naturaleza. El espacio es el lugar en donde ocurren los hechos. Puede ser reducido cuando especifica la parte en que se genera el acontecimiento, o amplio al referirse de manera muy general a lugares de mayor extensión. Personajes son los que realizan las acciones o sobre los que recaen las mismas.
Estos a su vez se clasifican en protagonista o principal, alrededor del cual giran las acciones; secundario, quien ayuda a los protagonistas o al protagonista. Tiene cierta importancia, pero no es tan relevante como la del personaje principal. Y el antagonista, al cual lo caracteriza mayormente su maldad y acciones en contra del protagonista o personajes secundarios. Jóvenes estudiantes, vamos a analizar muy bien la diferencia entre autor y narrador. Entendamos que el autor es la persona que se encarga de escribir, de crear, es una persona de carne y hueso. El narrador es creación del autor, es un personaje o la voz ficticia que se encarga de contar el relato. Vamos a colocar un ejemplo. Tenemos una obra literaria que se llama Viaje al centro de la Tierra. Esta obra fue escrita por Julio Verne. Él fue el autor, el escritor. Si bien es cierto, el narrador viene siendo un personaje dentro del relato. Ese personaje se llama Axel. En ese sentido, comprendemos que Axel fue un personaje inventado por Julio Verne, que fue el escritor. A continuación, las actividades de la guía de proyecto de lectura crítica. La lectura que vamos a analizar es un texto narrativo clasificado como mito o relato mitológico. Se llama Deméter y Perséfone. Notemos que los puntos de la actividad están distribuidos en indicadores: saber, hacer y ser. En el indicador del saber hallamos las preguntas 1, 2 y 3. Vas a responder cada interrogante de acuerdo al La fecha de la entrega de la actividad es el 15 de marzo del año en curso. Recuerda también que la entrega de la actividad debe hacerse por la plataforma Santillana. Que la paz de Dios sea siempre con ustedes. Les deseo muchas bendiciones. Estudia con base en la ruta metodológica de esta guía, revisando cada parte del material las veces que te sea necesario.
Esto te permitirá ampliar la comprensión y apropiarte mucho mejor de los temas. Gracias por tu atención. Dios te bendiga.